De hecho, me presenté en Tabasco a filmar el caso de Héctor, Gonzalo y Juan Luis cuando llevaban muy poquito tiempo presos, llevarían quizás año y medio, un año. La primera vez que entrevisté a Gonzalo fue en el contexto de una encuesta, tenía 8 meses en la cárcel. Em, y yo pensé, la verdad, que sería esto una cosa muy sencilla, porque imaginé que había sido simplemente un error de las autoridades el hecho de que ellos acabaran acusados del secuestro de una señora, que es la señora GLP, o si quieren, por cambiarle el nombre, le podemos decir Gloria, la señora Gloria. Y la señora Gloria había sido secuestrada, pero ella había señalado primero a Héctor Gonzalo y a Juan Luis en Tabasco, y luego tomó un avión como un mes después, viajó a la Ciudad de México y señaló en la PGR a otras 8 personas. De hecho, hace 3 viajes, me parece, a la Ciudad de México y señala a otros de su secuestro, ¿no? Entonces, yo me imaginaba, pues esto fue un error, y quizás por error el fiscal Fernando Valenzuela Pernas decide perseguir penalmente a Héctor Gonzalo, a Juan Luis y a Darwin. Pero después me di cuenta que hubo una conferencia de prensa donde está Renato Sales, donde está Omar Harfuch, donde está Fernando Valenzuela, y se anuncia ahí la detención de los personas acusadas del secuestro de Gloria, ¿no? Varias personas que se apellidan Potenciano. Entonces, pues, si él está en la conferencia de prensa, debe saber, ¿no? Claramente que tiene en la cárcel ya a otro grupo de personas que están acusadas de ese secuestro y que las acusaciones son incompatibles entre sí. Y yo esperaba simplemente que pues echara abajo el caso y que los dejara ir a su casa. Eso es lo que me habría parecido lógico, pero en lugar de que eso sucediera, eh, procedió con un juicio y después con otro juicio, ¿no? Y después con una sentencia de 50 años de cárcel, digamos, que acaba imponiendo el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco en apelación, ¿no? Entonces, jamás me imaginé que esto pudiera adquirir esas dimensiones, mucho menos, reitero, a sabiendas de que yo estaba filmando el proceso. Entonces, me cuesta trabajo comprender por qué se ensañaron con Héctor Gonzalo y Juan Luis de esta manera. Pero luego, por azar, me enteré de este asunto de que había 2 acusaciones penales por el secuestro de esta señora Gloria, o GLP, como le ponemos en el documental, eh, que eran incompatibles, y entonces pensé que sería muy claro para el público, para la opinión pública, cómo pues no tenía sentido que se prosperara penalmente en ambos casos y que se creyera además que los 2 grupos eran culpables, como que eso era muy contundente y muy persuasivo, ¿no? Y creo en parte por eso son absueltos, ¿no? Y creo también que por eso la señora GLP acudió al tribunal y echó abajo la acusación que había. Para mí fue evidente después de hablar con ella, pude hablar con ella telefónicamente en varias ocasiones. Este, pues ella me comentaba, primero me dio la bendición al documental. Es eh, pues la recuerdo como una mujer muy agradable, muy humana, muy franca. Eh, Me comentó los esfuerzos que hizo por tratar de frenar este tren y nadie le escuchó, ¿no? Entonces, pues todo eso a mí me dio elementos como para decidir, ok, esto es algo que hay que publicarlo, ¿no? Hace cuenta que estás en el desierto y esto es una explicación que le estoy robando a un amigo. Me dice, estás en el desierto y pues estás perdido ahí y ya se te está acabando el agua y estás a punto de morir, ¿no? Y te encuentras con una bicicleta. Es una bicicleta oxidada y tiene las llantas desinfladas, pero igual y si le inviertes un rato, te puedes subir a la bicicleta y escapas de la situación en la que estás. Pero optas por no subirte a la bicicleta. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una pérdida de tiempo y decides mejor hacer señales de humo para que a lo mejor alguien te rescate. Y en efecto, aparece un helicóptero en el horizonte y se dirigen hacia ti y ya estás extasiado y feliz, pero desde el helicóptero te gritan con un megáfono, mire, lamento mucho que no lo puedo rescatar porque usted no se subió a la bicicleta, ¿no? Un poco es esto, donde la bicicleta es la apelación y el helicóptero es el amparo. Entonces tú no puedes acudir al remedio del amparo,
no te puedes subir al helicóptero si no has utilizado la bicicleta vieja, oxidada, inútil, ¿no? Que de ninguna manera habría atravesado el desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Apelación, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco es el que engendra la violación más grave en este caso, que es elevarles la pena a unas personas perfectamente inocentes de 3 años a 50 años de cárcel. Entonces, que se nos diga que tendrías que haber agotado ese remedio, ¿no? Tendrías que haber tragado esa píldora para poder acudir al amparo, pues es un golpe al sentido común, ¿no? Y entonces la situación o la discusión se siente un poco enredada o trabada, porque en efecto hay un requisito en la ley en México, está en la ley de amparo, ahí lo dice, ¿no? Para acceder al amparo hay que agotar las instancias, ¿no? Em, y me parece que hay una argumentación muy sólida, muy inteligente del ministro Ortiz Mena, pero además la veo en otros ministros que están peleándose con este asunto, porque quisiera aclarar que no solo están tratando de hacer justicia para Juan Luis, Héctor y Gonzalo. La responsabilidad de la Corte son como unos ingenieros, unos arquitectos de un sistema de reglas. Entonces, ellos tienen que enviar un mensaje claro a todos los tribunales de amparo, ¿no? Y les están tratando de explicar, ok, en qué condiciones no tiene ningún sentido absolutamente exigirle a las personas que se suban a esa bicicleta ridícula. Y la regla que están, me parece, empezando a formular en vivo y frente a nosotros, en vivo, o sea, está ocurriendo esto auténticamente frente a nuestra mirada. A ver, cuando la fiscalía es el único apelante, ¿no? La fiscalía fue la única persona que apeló. Y cuando en la sentencia que se deriva de esa apelación se generan graves violaciones a los derechos humanos, ¿tiene sentido ahí exigirle a las personas que hayan apelado como para que pueda proceder el amparo? Yo Pero es confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a hacer justicia en este caso, que va a hacer justicia en el caso concreto de Héctor Gonzalo y Juan Luis. Lo que no sé es cuándo lograrán ponerse de acuerdo los ministros, pero celebro y agradezco que le estén dedicando toda su inteligencia, todo su tiempo, toda su sensibilidad moral para llegar a una solución que resulte aceptable, digamos, en términos técnicos, que resulte correcta desde el punto de vista legal y que resulte, que haga sentido, digamos, en términos de política pública. En fin, y por supuesto, tengo confianza en que van a ser liberados, ¿no? Pero bueno, ahí está atorada la discusión ahorita y puedo comprender por qué es tan complicado, ¿no? Y me parece que los documentales o sea, cuando llegan al nivel al que este ha llegado, pues nos entregan un nivel de sofisticación acerca de cómo funciona el sistema de justicia, cuáles son los problemas de una apelación, de un amparo, cuáles son los problemas de que la policía no recoja evidencia adecuadamente, por qué tenemos que tener mucho más cuidado en a quién elegimos como fiscal, por ejemplo, ¿no? Como fiscal general de un estado, en fin, ¿por qué tendríamos que pensar en tener una defensoría pública fuerte? Debería de haber una defensa pública eficaz, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos construido una institución que nos ofrezca defensa confiable ante una acusación por parte del Estado? ¿Y por qué estamos viéndolo solo a nivel federal, cuando en realidad la mayoría de los casos son los casos como el de duda razonable, ¿no? Son casos estatales los que engloban las peores violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué nadie se preocupa del hecho de que el presupuesto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco o del Estado que quieras es súper delgado, es completamente inadecuado para el tamaño de la misión, ¿no? Entonces, en las campañas políticas deberíamos de votar por un presidente o un político que nos diga voy a fortalecer a la Defensoría Pública en lugar de por alguien que nos diga voy a meter a todos los delincuentes que pueda a la cárcel, ¿no? Porque en una de esas quienes acabamos en la redada pues, somos nosotros mismos. Entonces, espero que otras personas recojan esta fórmula. Me encantaría ver un trabajo de un documental que alguien, por piedad, siga a un defensor público, lo que aprenderíamos, ¿no? De una situación así, ¿no?